Un saludo a cada uno de los estudiantes. Hoy, miren, lunes 16 de agosto. Estoy con la especialidad mecánica de mantenimiento, el bloque formación básica 05, curso seguridad e higiene industrial. ¿Ya? Nuestro tema de hoy va a ser accidentes de trabajo, investigación del suceso y elaboración del informe de accidente. ¿Ya? Ese va a ser ya nuestro tema para el día de hoy, ¿no? Es importante, siempre la recomendación, es importante que el estudiante tenga su cuaderno, ¿ya? Es importante que tenga su cuaderno el estudiante, tome sus notas, porque hay un rubro que es participación del alumno, ¿no? Entonces ahí yo, cuando pregunto, yo acá estoy tomando nota, ¿no? ¿No? Entonces su participación entonces eso ya es participación del estudiante, ¿no? Y siempre la pregunta es con respecto al tema anterior, ¿no? Al tema anterior que está ahí, ¿no? Nuestro tema ya terminamos, fue la normativa legal, ¿no? La norma, la ley, el decreto supremo en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. Vimos peligro, definimos, ¿no? El peligro, ¿no? Como situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño, ¿no? Peligro. ¿A quién? El trabajador, equipo, proceso o medio ambiente. Y riesgo dijimos que es la probabilidad de que ese peligro se materialice, ¿no? Obviamente en determinadas circunstancias y cause daño, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿No? A la persona, al equipo, proceso o también al medio ambiente, ¿no? Y ahora vamos a tener el tema de accidentes de trabajo, ¿ya? Bien, se mantienen firmes los nuevos estudiantes, ese micrófono entonces bien afinado, ¿ya? Y vamos a empezar con los objetivos. A ver, el alumno Canchanya. Objetivos específicos. Primer punto. Conocer lo que es un accidente de trabajo según la ley N 29783 de SCT y el costo que genera. Segundo punto. Realizar un análisis de accidentes de trabajo para identificar de forma clara las pérdidas, entre paréntesis, daños a la persona, a los equipos, al proceso, y los hechos ocurridos, los actos y condiciones inseguras, los factores personales o de trabajo, y los fallos en la gestión de la prevención. Tercer punto, elaboración de un informe de investigación de accidentes. De accidente, ya. Mire, entonces, ese es el objetivo para hoy. ¿Ya? Entonces, primero conocer qué cosa es, ¿no? ¿Qué cosa es un accidente? Pero ojo que eh, em, todos nosotros, ¿no? En algún momento hemos tenido, ¿no? Yo he tenido diversos accidentes, por ejemplo, ¿no? En casa, en la calle, pero aquí se está hablando de accidente de trabajo. ¿Ya? Ese es el punto que quiero aclarar. Son accidentes de trabajo. Pues está ahí, ¿no? Entonces, y según la normativa, el marco legal, ¿no? Entonces, hay una ley en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay una ley que está ahí, la ley 29783, ¿no? SST, dije, es la primera S, seguridad, la segunda salud y la tercera trabajo, ¿no? Cuando veas tú SST significa seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hay un accidente hay un costo, ¿no? Entonces, ¿quién sufre? Al igual que el peligro y el riesgo, ¿quién lo sufre? Hemos visto que es el trabajador, ¿no es cierto? El equipo, el proceso, el medio ambiente, sí, correcto. Entonces ahora vamos a ver que ese accidente que ocurre en el trabajo, van a ver
dos partes que lo sufren, ¿no? El trabajador en su cuerpo y el empleador en su bolsillo, ¿no? Y luego, el segundo objetivo, cada vez que ocurre un accidente tiene que hacerse todo un análisis. O sea, ¿por qué ocurrió ese accidente? ¿Por qué? Tuvo que ver el trabajador, tuvo que haber, fue ¿no? el acto del trabajador o fue de repente las condiciones, ¿por qué se dio ese accidente que está ahí? ¿Qué ocurrió, no? De repente no estuvo capacitado, no se le dio el equipo de protección personal, esa máquina, por ejemplo, no tenía protecciones, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ahí viene que hay que hacer todo un análisis del accidente que está ahí, ¿no? Y ahí se identifica, ¿no? Van a haber 5 pasos. Vamos a hacer el análisis causal de Frambier, que es lo que hoy día vamos a desarrollar, pues, que está ahí. Y luego hay que elaborar un informe del accidente, ¿ya? ¿No? Ese es el tema, ¿ya? Para el día de hoy, ese es el tema, ¿no? Entonces, y siempre tu participación y tu aporte, porque, ¿no? He tenido, bueno, hay alumnos que de semestres más avanzados que al comienzo han estado con nosotros y han aportado, ¿no? Aspectos interesantes, su experiencia dentro ya dentro de la empresa. A ver, el alumno Pedro Crisóstomo, a ver, diapositiva 3. Buenos días. Es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de un labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora del trabajo. Bien, miren, entonces entramos y eso es importante que tomemos nota, ¿no? Entonces hemos definido, por ejemplo, ya qué peligro, qué cosa de riesgo, ahora accidente de trabajo. Y según la normativa legal, la ley 29783. ¿Qué cosa dice? Un accidente de trabajo dice, es todo suceso repentino. Claro, o sea, ¿por qué se dice que es repentino? Porque nadie en su sano juicio quiere sufrir un daño, ¿no? Nadie, pues es algo repentino, o sea, es el momento que tú te imaginas y ocurrió. De repente estás en la cocina en la mañana preparando tu desayuno y pum, un descuido y de repente pues el agua está hirviendo, te cayó, ¿no? Agua hirviendo, de repente un corte, ¿no? Entonces por la poca costumbre de entrar a la cocina, entonces pues es suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y produzca en el trabajo, entonces, lesión. Y vamos a ver ahora que según su gravedad hay una clasificación del accidente, ¿no? Y se clasifican en 3, ¿no? Hay accidente que es leve, es incapacitante y mortal. Hay toda una clase, por eso dice una lesión, ¿no? Que puede ser orgánica, una perturbación funcional, invalidez o inclusive la muerte, ¿no? O inclusive la muerte que está ahí. Es también, dice, accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿no? De repente él te manda de comisión, o sea, saliste, ¿no? Del taller, saliste, entonces también está considerado. O durante, dice, la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aún fuera del lugar y hora de trabajo. O sea, te manda de comisión, o sea, estás en tu hora, entonces sales, por eso sales fuera del local y ocurre un accidente, entonces también está comprendido por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, esto toma nota, ya toma nota. ¿Qué es un accidente? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador, mire, es un daño, una lesión que puede ser orgánica, una perturbación funcional, invalidez o la muerte, ¿no? Terrible por ese lado que está ahí. Y también, ¿no? Cuando te mandan de comisión, sales, ¿no? De la fábrica, del taller,
y ocurre, entonces también está considerado dentro de ese ámbito. Y abajo he puesto algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes, ¿no? En cuanto a lo que es accidente de trabajo. Bien, pasamos entonces siguiente. A ver, el alumno Cruz. Según su gravedad, los accidentes de trabajo son lesiones personales, pueden ser uno, leves, dos, incapacitante y tres, mortal. Ya, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es un accidente? Hemos visto, es todo suceso repentino, ¿no? Es un accidente, es todo suceso repentino que con motivo o ocasión del trabajo produce lesión, ¿no? Una lesión, que puede ser una perturbación funcional, orgánica, eh, invalidez o la muerte por ese lado que esté. Ahora, según su gravedad, los accidentes de trabajo se clasifican en tres: leve, incapacitante y mortal. Mire, tres tipos, ¿no? Leve, incapacitante. Anota eso en tu cuaderno, toma nota de eso que está ahí. ¿Ya? Eh, seguimos entonces, seguimos. A ver, el siguiente alumno, a ver, García. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente bien. Ya, accidente leve. Accidente leve. Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica genera en el accidente un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Ya, entonces, ¿qué es un accidente? Dijimos, es todo suceso repentino, ¿no? Que con motivo u ocasión del trabajo produce en el trabajador, dice, una lesión. Ya, produce, ¿no? Y según su gravedad, ya, leve, dice. Entonces dice, suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno, dice, como máximo al día siguiente. A ver, ¿qué pasó ahí? He puesto una imagen. De repente puede estar en el taller, ¿no? Una caída ahí, Claro, una que de repente, pues, como ven es algo objetos, leve. claro, como hay objetos en el piso, de repente el piso, pues, hay aceite, nadie lo limpia, pues de lado que está ahí, pum, cae, pum, ya, lo llevan, pero ahí dice evaluación médica. No es que uno diga no, sino que tiene que llevarse, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Senati tenemos un tópico, ahí está la enfermería, están los médicos, lo llevan. Entonces, dos alumnos lo acompañan, pues el instructor dice, a ver, llévalo ¿no? Al alumno Juan Carlos Carrión, que ha caído, que está ahí, ¿no? Entonces lo llevan. Entonces va al médico y dice, a ver, ¿qué pasa? Sí, me caí. ¿Y cómo se siente? Un poco mareado, le dice, ya, entonces, a ver, vamos a revisarlo. Le dan su camén, entonces le decía, a ver, en la camilla aquí, ahí, descanse, ¿no? Una media horita y luego lo vamos a, entonces ya, descansa nuevamente, le dice, a ver, ¿cómo se siente? Sí, ya, mejor, le dice, ¿no? Puede volver, le dice, sí, le dice, no, entonces ya me ha pasado, entonces, o en todo caso le dice, ¿no? Sí, todavía estoy un poco mareado, dice, entonces, ya está, entonces ya, vaya a su casa, pero mañana se reincorpora. Por eso dice, retorno máximo, dice, ¿no? Dice al día siguiente. Ya, ese es un accidente leve que está ahí. No hay mayor complicaciones. A ver, ya, eso tome nota, accidente leve. A ver, el alumno, a ver, Nieves. Bueno, era el 2, ¿no? Sí, así es. Ya. Accidente incapacitante. Accidente. Resultado de la evaluación médica da lugar a un descanso, con una ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de lo ocurrido en el accidente. Según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser calificados como temporal, parcial, permanente y total permanente. Ya, entonces miren,
¿Qué es un accidente? Te hemos dicho, no, es todo suceso repentino, accidente. Todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce, ¿no?, una lesión que está ahí. Según su gravedad, 3, leve, incapacitante y mortal. A ver, vamos a aprovechar para la asistencia, ya vamos a ver, Changana, todavía, Chinguel, Indigoyen, Axel Indigoyen. Sí, profe, aquí estoy. Accidente incapacitante. No, te estoy pasando lista nomás, ahorita ya lo leyeron, ya, gracias. Ya. Ok. Simplemente estoy chequeando los que están. Martínez, Pajuelo, Pastor, Rivas, Rodríguez, el alumno Vidaurre, Presente, profesor. correcto, y el alumno Juan Carlos Carrión. Ya éramos 9, ahora son 11, ya por eso nuevamente estoy chequeando mi panel. Accidente incapacitante, ¿no? Entonces, ¿qué es un accidente? Dijimos, es todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce una lesión en el trabajador. Puede ser leve, hemos visto, ahora estamos incapacitante. Entonces, dice, en el caso del incapacitante, aquí ya va a haber descanso médico. Aquí ya, mínimo 2 o más días, mínimo, ¿no? Puede ser suceso, pues, resultado de la elaboración médica. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? De repente, pues, estuvo trabajando en altura, de repente de 2 metros, cae, ya, entonces, y de repente cae mal, ¿no? Y le produce pues una fractura a la unidad. Entonces, ahí necesita. Entonces lo llevan al tópico, un dolor intenso que va teniendo, el médico lo oculta, entonces ya no. Ya aquí hay que llevarlo de emergencia al traumatólogo, ¿no? Entonces ahí le sacan la placa, revisan en la pie, fractura que está ahí, y sí, pues se fisura. ¿No? Ahí que se necesita enyesarlo, ¿no? Para que suelde ese hueso, pues el lado que está ahí. ¿Ya? Entonces lo llevan, dicen, no, ya, le van a dar un descanso de 3 días, ya le ponen el yeso, todo, bueno, ya al cabo del 4.º día, nuevamente él regresa enyesado, pues el lado que está ahí, pero ese proceso, ¿no? Dura un mes, ¿no? Por lo mínimo un mes para que le saquen el yeso, luego su terapia, etcétera. Entonces, ese es incapacitante, ¿no? Entonces, hay un descanso. Me dice, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a un descanso con ausencia justifica el trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad, miren, inclusive dentro del incapacitante a su vez 3, los accidentes de trabajo pueden ser calificados como total permanente, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, sufre pues una fractura que está allá, entonces total, ya ese es, durante 3 días no va a poder ir, ¿no? Es total permanente, hasta que en este caso ya se recupere, retorna. Parcial, ya dice parcial permanente, ¿no? Por ejemplo, el caso, ¿no? El caso de que en el taller, por ejemplo, esté utilizando una maquinaria, ¿no? El torno, la fresadora y, mire, el dedo, se vuela el dedo que está ahí, ¿no? Entonces eso ya el primero es total temporal, el primero es total temporal, ¿no? O sea, significa que solamente un cierto tiempo hasta que se rehabilite, que está ahí. El siguiente es parcial permanente, ya ese dedo ya fue, pues, ¿no? Ya, se voló el dedo, pues es parcial, pues, ya tiene obviamente su recuperación, etcétera, puede retornar al trabajo, dependiendo de la actividad de repente, ¿no? Entonces ya le ponen en otro lugar donde pueda seguir de ese proceso, dice parcial permanente, ¿ya? Parcial permanente. Y el tercero dice total permanente, ¿no? Entonces de repente, pues, ya, trabajo en altura,
piso 5, ¿no? Piso ya, la altura pues considerable. Cae. Ya, y cae mal, entonces queda cuadrapléjico la persona que está ahí. Entonces ya simplemente cuando está cuadrapléjico ya no puede caminar, ¿no? En la cama o su silla, entonces total permanente. Ya, entonces ese es incapacitante. Dice, suceso cuya lesión, ¿no? Tiene que haber una evaluación médica, no es que la persona no, tiene toda una evaluación médica. Entonces, al médico, él le da, no, una evaluación por ese lado que está ahí, da los descansos, etcétera, ¿no? Y dentro de esos descansos, tú vas entonces hay tanto, ¿no? Porque si no, al final va a haber descuentos, ¿no? Entonces tiene que ser una evaluación médica, etcétera, ¿no? Y entonces ahí viene la ausencia justificada que está ahí, ¿no? Según su grado de incapacidad, a su vez, ¿no? El incapacitante puede ser total temporal, parcial permanente, por ejemplo, ¿no? Te vuelas el dedo, o total permanente, ¿no? Entonces de repente queda cuadrapléjico la persona que ya no puede trabajar, cuadrapléjico, es un daño ya que, ¿no? A ver, ¿quién fue el último que leyó? Creo que fue Cruz, ¿no? O García. A ver. Yo, profe Nieves. Nieves, ya, Nieves. A ver, vamos a Indigoyen. Indigoyen. Ya, diapositiva 7. A ver, es accidente mortal. Accidente mortal, suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador para efectos estadísticos, debe considerarse la fecha de deceso. Ya, ¿no? Entonces ahí mortal por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, a ver, ya, este es lo terrible que puede ocurrir, ¿no? Me acuerdo fue el año pasado, ¿no? El año pasado sí, ¿no? Por el mes de enero, dos jovencitos trabajaban en una empresa de comida rápida, McDonald's, y ellos trabajaban en limpieza, pues, entonces limpieza siempre va tempranito, pues 6 de la mañana ellos, ¿no? Su labor, pues el lado que está ahí. Y entonces la chica, la jovencita en limpieza, entonces, ¿qué ocurría, no? De que el cable estaba pelado, el piso estaba húmedo, ¿no? Bueno, como es limpieza tiene que utilizar, pues, ¿no? El líquido. Y ¿qué pasa de que la chica se electrocuta? ¿No? Electrocución, pero encima la humedad, toda esa parte no tenía los equipos de protección, fue terrible, entonces, y su compañero al ver, entonces se acerca y la quiso pues, ayudar, y ustedes saben que nuestro cuerpo, 3/4 partes tiene líquido, y nosotros somos buenos conductores de la electricidad, entonces al final él también se quedó pegado, y el resultado murieron por electrocución, ambos, muerte por electrocución, ¿no? Mire, y estaban en su hora de trabajo. Terrible, ¿no? O sea, él por ayudar a su compañera también, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, ahí ver dónde está la principal, baja la principal, en caso que no, agarras un palo, pues algo, ¿no? Para que pero no tocar por ese lado, que no tocar, porque nuestro cuerpo, 3/4 partes es líquido. Y nosotros somos buenos conductores de la electricidad, ¿no? Entonces, mire, terrible lo que pasó, ¿no? Fueron, en este caso, dos jovencitos que trabajaban en una empresa de comida rápida, pues ¿no? Por eso dice, suceso cuya lesión produce la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso, ¿no? Porque a veces hay un accidente terrible, pero no mueren instantáneamente, sino a veces después de 3 días, ¿no? Porque lo llevan de emergencia. Entonces, ya, eso es accidente, ya, accidente mortal, pues el lado que esté. Muy bien. ¿Qué es un accidente? A ver, el alumno Nieves, ¿qué es un accidente? A ver, Luis Ángel Nieves, Ahora, defíneme accidente.
Son sucesos que una persona puede tener en el trabajo. Eso. Ya, a ver, toma nota, anota saca tu cuaderno, ya, anota lo siguiente. Ya. Es todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce un daño al trabajador, ¿no? Que puede ser una perturbación orgánica, funcional, invalidez o la muerte. Entonces, es todo suceso repentino, ese es accidente que estamos. Entonces, por eso he dicho, el estudiante debe tener su cuaderno, debe ya ahí tomar nota de lo que estamos haciendo, ¿no? Tomar nota, pues, porque hay un trabajo, autoevaluaciones, examen final, ¿ya? Y a veces te pide definiciones y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Ya? Accidente mortal. A ver, seguimos. Ahora, vamos a ver incidente, ya vamos a ver incidente. ¿Qué cosa es un incidente? A ver, el alumno Salvatierra. Aquí presente, instructor. A ver, incidente, ¿no? Ahora vamos a ver, accidente ya hemos visto, es todo suceso repentino. Ahora vamos a... Incidente, suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que solo requieren cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, cuando un trabajador está subiendo las escaleras y trastabilla, pero no se le cae y lo mucho sufre un susto. También cuando se derrama algún líquido sobre el suelo de la oficina que puede llegar a ocasionar el resbalón de un trabajador. Ya, ahora mire, incidente, ya, mire, accidente es todo suceso repentino que produce una lesión, ya, o sea, hay un daño. Pero el incidente también es un suceso, ¿no? Que ocurre, ¿no? En la labor del trabajo, ¿no? En que la persona no sufre lesión, ¿ya? Esa es la diferencia entre accidente, el accidente hay una lesión, en el incidente no sufre lesiones, no sufre. A lo mucho de repente, pues, un golpe rebalón, pero no hay, pues, el lado que está ahí, ¿no? Entonces, eh, he puesto ahí las imágenes, ¿no? Por ejemplo, uno está subiendo las escaleras y ahí está tastabillando, entonces él logra manejar el equilibrio, entonces ya, bueno, sufrió un susto por ese lado que está ahí, pero no hubo una lesión, no hay lesión, ¿no? En todo caso es algo ligero, raspetó un pequeño golpe, entonces no tiene ese es incidente, ¿ya? Suceso acaecido en el curso del trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones. Por ejemplo, he puesto otra imagen, ¿no? Otra imagen, véanla ahí. Entonces está pasando el trabajador y mire, se cae ese bloque de madera que es ¿no? Ese experimente pasó y detrás, ¿no? Veo, si le caía, terrible la muerte, ¿no? Pero ya, susto, ¿no? Ese es un incidente, pues el lado que está ahí, ¿no? Descuido. Entonces, tiene que señalizarse la zona, ¿no? Aquí objetos que caen del pesado, entonces, ¿no? Para que la persona sepa, ¿no? Entonces, ya, ese es incidente, ¿no? También, ¿no? Es todo suceso repentino, pero a diferencia del accidente que sí hay lesión, en el caso del incidente no hay lesión corporal. A lo mucho un susto, a lo mucho un susto, gente. A ver, eh, siguiente alumno. A ver, Suni. A ver, Suni.
Sí, profesor. A ver, diapositiva 9. Ok, en costos de los accidentes. Los accidentes de trabajo los sufren siempre dos partes. El trabajador, el empleado en su cuerpo, y la empresa, el empleador y su bolsillo. Siempre hay costos a nivel económico y a nivel humano. Por eso es importante conocer el porqué de los accidentes y de esa manera podremos relacionarlos con los costos de la actividad productiva de la empresa, que sin duda aumentarán a medida que aumentan los accidentes. Ya, entonces miren, costos de los accidentes. Entonces, hay un costo dentro del accidente, ¿no? Y eso lo sufre en dos partes, como dice que está ahí, ¿no? El trabajador, ¿no? en su cuerpo, y la empresa, el empleador, ¿no? En su bolsillo lo va a sufrir. Siempre hay un costo a nivel económico y a nivel humano, por eso, ¿no? Es importante conocer el porqué de los accidentes, de esa manera podremos relacionarnos con los costos de la actividad productiva de la empresa, que sin duda, entonces, ¿no? Entonces, y por eso que es importante, ahora vamos a ver que cuando hay un accidente hay que hacer toda una investigación, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Fue por parte del trabajador? ¿Las condiciones de trabajo? ¿Por qué? ¿Y para qué se tiene que hacer toda una investigación? Porque según la normativa legal, tiene que hacerse todo un informe, ¿no? Por escrito, todo un informe, y eso debe permanecer porque cuando se hace una auditoría, el Ministerio de Trabajo viene a ver accidente, pues el lado que está ahí. Entonces tiene que estar registrado por ese lado que está ahí, ¿ya? Entonces, bien, a ver, el alumno Vázquez. Sí, profe. A ver, diapositiva 10. Consecuencias del accidente para el trabajo. Las consecuencias, no. Los costos al trabajador son los efectos directos a su persona y a sus capacidades personales y a sus expectativas del desarrollo individual. Miren, cuando ocurre un accidente, hemos visto dos partes, ¿no? El trabajador y la empresa, el empleador. Y hay que tener en cuenta que no solamente es eh, el impacto físico, sino también el impacto emocional, por ese lado que está ahí, ¿no? O sea, son dos puntos de vista, ¿no? En lo físico, claro, ¿no? El daño que sufre, ¿no? Y lo otro también desde el punto de vista emocional, también, ¿no? Hay una afectación por ese lado. A ver, el alumno Vidaurre. Para el trabajo, las consecuencias son el sufrimiento físico y moral, la disminución o pérdida de sus capacidades físicas, la disminución de su vida productiva, la restricción de su ingreso económico y presupuesto personal, la disminución de sus expectativas de desarrollo personal, la disminución de su esperanza y calidad de vida. De vida, ¿no? Mire, para el trabajador, mira, todo lo que consecuencia de ese accidente que está ahí. Uno, el daño físico, ¿no? Que puede ser de repente, pues, herida, de repente, quemadura, ¿no? Em, Fractura, fisura, ¿no? De repente, pues, en la maquinaria, en el torno, la fresadora, o estaba con eh, y no, un dedo, una mano es terrible, pues el otro, pues dice sufrimiento físico y moral, ¿no? Disminuye sus capacidades físicas, sí, afecta tu vida productiva, en el aspecto económico también, ¿no? También, porque tú vas, en este caso, no, si estás asegurado, te atienden, pero luego hay una rehabilitación, a veces hay medicamentos que no lo tienen dentro del seguro, ¿no? Entonces, y tú tienes que tener, entonces, desembolso físico, ¿no? Y dependiendo eso, ¿no? Su calidad de vida también se ve disminuido, ¿no? Para el trabajador. A ver, Canto. Consecuencias del accidente para la empresa. Los principales costos son económicos para las empresas.
En relación con los accidentes de trabajo, se pueden agrupar en directos e indirectos. Ya, entonces para la empresa hay costos directos y también costos indirectos, ¿no? Costos directos y costos indirectos, pues el lado que está ahí. A ver, damos la vuelta. El alumno Canchanya. Ya, consecuencias del accidente para la empresa. Costos directos. Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención después del accidente como del seguro de riesgo de trabajo. Costos indirectos. Son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufre la empresa como consecuencia de los accidentes. Ya, entonces, directo, entonces ven ahí el seguro, ¿no? El riesgo, etcétera. Y costos indirectos podemos poner ahí, por ejemplo, es la imagen de la empresa, por ese lado, claro. Indirectamente la imagen dice, no, ahí hay muchos accidentes, o sea, personas, entonces la imagen de esa empresa que está ahí. A ver, el alumno Crisóstomo. A ver, Pedro. Sí, profe. Investigación de accidentes e incidentes. La investigación de accidentes e incidentes es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar el accidente e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Bien, entonces, ¿por qué es importante realizar una investigación cuando ocurre un accidente de trabajo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, a veces uno dice, ya, para ver los culpables, ¿no? O sea, ¿quién tuvo la culpa? No, eso no es el ánimo de hacer el accidente. No es, la investigación no va por ese lado que está ahí. Dice, la finalidad de la investigación es revelar la causalidad, o sea, ¿por qué? ¿No? Y de ese modo permite a la dirección, ¿no? Al empleador, tomar acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos, o sea, es prevención. O sea, ¿qué pasó? Entonces, algo de repente se les escapó, no estaba, ¿no? Dentro saben que cuando la normativa dice tiene que tener una política de seguridad, objetivos, normas, tiene que haber reglamentos, procedimientos, en este caso, cómo debe realizarse, algo no se contempló. ¿Ya? Entonces, ahí ese es el motivo, pues, ¿no? Para revelar la causalidad, el porqué, y de este modo ver acciones correctivas, ¿no? Para prevenir, para que en adelante ya no ocurra. De repente esa maquinaria, pues, hay que ponerle guarda porque hay parte donde en movimiento que produce atrapamiento del trabajador. Entonces, ya, ese es el motivo principal. Y ahora vamos a ver que para hacer una investigación hay varios métodos. Nosotros vamos a ver ¿no? la cadena causal de Frank Beer. Entonces, eso son 5 pasos que tenemos que seguir. ¿Ya? A ver, seguimos. A ver, el alumno Cruz. Análisis de causalidad de accidente de Frank Beer, también conocido como el modelo cadena causal. Es un método que permite al investigador de un suceso, recorriendo en sentido inverso, identificar de forma clara. Primer punto, pérdidas. Son daños a las personas, equipos, propiedad o proceso. Punto 2, accidentes. Descripción de los hechos ocurridos del accidente. Punto 3, causas inmediatas. Los actos y o condiciones inseguras o subestándares. Causas básicas. Los factores personales o de trabajo. Y el otro punto, falta de control. Los fallos en la gestión de la prevención. Bien, entonces, ¿por qué hay que hacer, ¿no? Un análisis, ¿no? ¿Por qué una investigación cuando ocurre un accidente, ¿no? Entonces hemos visto que es prevención, para prevenir, ¿no? Entonces, ver la causa, ¿ya? Entonces, ¿por qué se originó? Y luego tomar acciones
preventivas y correctivas, por ese lado. Ese es el punto fundamental. Y para ello nosotros vamos a utilizar un método, ¿no? Conocido como el modelo de cadena causal. Vamos a usar ese método que está ahí. Y esa metodología tiene 5 etapas, ¿no? Dice 1, pérdida, 2, accidentes, 3, causas inmediatas, 4, causas básicas y finalmente falta de control. Entonces vamos a hacer esa metodología. Ya, vamos a seguir toda esa metodología para hacer el análisis del accidente. Entonces, también conocido como el modelo cadena causal, ¿no? Dice el título, análisis de causalidad, o sea, a ver, ¿cuál es la causa? Pues se llama análisis de causalidad del accidente, ¿no? ¿No? Y es hecho por este señor, Frank Beer, ¿no? Ese es la cadena causal. Es un método que permite al investigador de un suceso recorriendo en sentido inverso, ¿no? O sea, se va a empezar de la pérdida, luego sigue el accidente, luego causas inmediatas, luego causas básicas y finalmente la falta de control, ¿no? Entonces vamos a seguir ese proceso, pues el lado que esté. Pérdida. La pérdida en este caso es un daño. ¿Qué pasó? Una herida, una quemadura, ¿no? De repente, pues, mutilación de parte del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces es la pérdida que sufre. Y hemos visto que la pérdida, pues, lo sufre tanto el trabajador como el empleador. Pérdida. Accidente. Ahora, ¿por qué se produce la pérdida? ¿Por qué? Ahí viene entonces hay que describir los hechos ocurridos del accidente, ¿no? ¿No? Hay que hacer una descripción por eso, ¿no? Entonces tuvo, por ejemplo, el caso que les comenté de esta jovencita que murió electrocutada, ¿no? Estaba haciendo la labor de limpieza, ¿ya? Y estaba ahí, el cable estaba pelado, había humedad y electrocución. Entonces tú describes los hechos que está ahí. Causas inmediatas, ¿no? Son los actos y condiciones inseguras, en ese caso, ya, entonces, ahí, ¿cuál fue la causa inmediata, no? Entonces, fue la condición insegura, ¿no? Entonces, esos cables estaban pelados, que está ahí. En la noche debe bajarse la principal causa inmediata. Causas básicas, ¿no? Factores personales o de trabajo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, factor de trabajo, pues el lado que entonces tiene que tomar pues seguridad, proporcionarle equipo de protección personal, ¿no? Y falta de control es que tiene que haber el supervisor, ¿no? Tiene que dar recomendaciones. Entonces se hace esas 5 etapas: pérdidas, accidentes, causas inmediatas, causas básicas y falta de control. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a ver ese cuadro que en la siguiente vista. Y luego vamos a ver un caso en particular, ¿no? Para este procedimiento. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, nuevamente la asistencia, ¿no? Quedamos en cruz. A ver, nuevamente la asistencia, a ver, el alumno Changana, perdón, Changana, ya todavía. El alumno Chinguel. Ya, seguimos. A ver, siguiente alumno, a ver, García. A ver, Johan García. Estoy, profe. Ya, hay un esquema, hay un gráfico puesto. Sí, pero... El título está a la izquierda está en vertical, está el título, ¿verdad? Lectura del título. Análisis de casualidad de pérdida. Ya, y empieza de la parte derecha, ¿no? Dice 1, y así va recorriendo en ese sentido. Y arriba hay una pregunta. Investigación. Ya, no, de donde dice pérdida, de ahí empieza. Pérdidas, ya, y abajo hay un cuadro, persona, propiedad, y de ahí así va siguiendo, en ese orden. Pérdida, persona, propiedad y proceso. Ya, de ahí sigue, sigo. Porque... sigue. Ya, pérdida, y le arriba una pregunta, ¿por qué? Y luego dices accidentes o incidentes y lee lo que está debajo. Ya, profe.
Investigación, pérdidas, personas, propiedades, procesos. ¿Por qué? Accidentes o incidentes, contacto con energía o sustancia. ¿Por ¿Por qué? qué? Causas inmediatas, por actos y condiciones subestándar. ¿Por qué? ¿Por qué? Causas básicas, factores personales y factores del trabajo. ¿Y por qué falta de control? Programas, dice. Programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, cumplimiento inadecuado del programa. Bien, entonces miren, bueno, ahí debe decir programas, ya vamos a corregir, ya dice programa, debe ser programas inadecuados. Bien, entonces el análisis de causalidad de pérdidas, ¿no? Llamado también el modelo causal, ¿ya? Entonces para cuando hay un accidente y la investigación, entonces aquí son 5 fases, ¿ya? Primero es la pérdida, ¿no? Hemos dicho que el accidente lo sufren 2 partes, ¿no? El trabajador y el empleador. El trabajador en su cuerpo, el empleador en su bolsillo. Entonces, pérdida que está ahí, ¿no? Ese es abajo vean, usted dice el efecto, ¿no? El efecto que está ahí, ¿no? Pérdida, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la pérdida? Persona de repente, pues un corte, una quemadura, una fractura, una fisura, ¿no? Entonces, pérdida que está ahí, ¿no? De repente, propiedad, de repente, pues el proceso se interrumpe, entonces ya, la pérdida. Y arriba dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué hubo la pérdida? ¿Por qué? Porque hubo un accidente o incidente. Entonces, el accidente o incidente se produce por contacto con energía o sustancia peligrosa que está ahí. Entonces ahí ven abajo dice acontecimiento. Entonces ahí tenemos que describir, ya describir esa pérdida, ¿no? Describes el accidente que está ahí. Esta es una descripción. Ahora, arriba dice una pregunta, ¿por qué se produjo el accidente? Ya, y ahí las causas son 3, causas inmediatas, causas básicas y falta de control. Entonces empezamos con causas inmediatas. Ya dice, ¿cuáles son las causas inmediatas? Es las actos o condiciones inseguras. Dice actos y condiciones subestándares o también llamados inseguras, ¿no? Entonces, acto inseguro es el descuido del trabajador y la condición insegura tiene que ver con el empleador, ¿no? Entonces, no te pone las condiciones para que tú trabajes de una manera pues correcta y no haya accidente, pues es causas inmediatas. Y arriba dice, ¿y por qué la causa inmediata? Causas básicas, ¿no? Factores personales, por ejemplo, falta de motivación. Factor de trabajo, ¿no? Factor de trabajo. Entonces, de repente el empleador pues no le proporciona los equipos de protección personal para tener el cuidado. No le proporciona los guantes, la careta, el mandil, los zapatos especiales, pues ese tipo de factor de trabajo. ¿Y por qué la causa básica? Falta de control. Ahí son programas, dice programas, pero ese debe ser, voy a corregir, programas inadecuados. Estándares inadecuados del programa, cumplimiento. Entonces, eso tiene que ver ya con el empleador, porque ellos tienen que hacer que esas normas se cumplan, hacer auditoría, seguimiento, capacitación. Por eso dice falta de control. Entonces, tenemos que seguir ese proceso. ¿Ya? Toda esa secuencia tenemos que nosotros cumplir, ¿no? Pues este es el método de cadena causal. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo para ilustrar perfectamente bien cómo se aplica este método, ¿no? Vamos a hacer todo un seguimiento para ello. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, seguimos entonces. A ver, el alumno Indigoyen, creo que ya me bajó la guardia, estuvo, ya no lo veo Indigoyen, pero está bien. A ver, el siguiente alumno, a ver, Nieves. Profesor, Ya, vaya, 1. Sí. Estamos bien. Pérdida, dice. 1, a ver, lee. ya. La consecuencia del accidente siempre es la pérdida de algo en forma de daño. Daño a las personas, muerte, invalidez, incapacidad parcial o transitoria. 2, daños materiales,
daños a los equipos, máquinas, instalaciones, edificios, daños a las materias primas o productos acabados. 3. Daños al proceso, parada de proceso productivo, reducción de la capacidad de producción. Punto número 4. Pérdida de imagen de la empresa, disminución de ventas o servicios. Bien, entonces miren, son 5 etapas que tenemos que recorrer. Pérdida, luego viene el accidente. ¿Por qué se produce el accidente? Causas inmediatas. ¿Por qué las causas inmediatas? Causas básicas. ¿Y por qué las causas básicas? Falta de control. O sea, son 5 fases. La primera, ¿no? Cuando ocurre un accidente hay pérdida. Hemos dicho que lo sufre ¿quién? El trabajador y el empleador. Dos. Ya, entonces, el trabajador, daños a la persona, ¿no? Muerte, invalidez, incapacidad parcial o transitoria. El empleador, daños materiales, ¿no? Daños a los equipos, máquinas, instalaciones, edificios, daños a las materias primas o productos acabados, daños al proceso, ¿no? Acá hay una parada de la producción. Y también es la imagen de la empresa. Entonces, una empresa donde hay accidente, bueno, ¿quién va a querer trabajar en eso? Tú utilizas una maquinaria que ya cumplió el periodo de obsolescencia. No le dan mantenimiento preventivo, correctivo. Mire, ¿no? Entonces, pérdida de la imagen de la empresa que está ahí. Ya. Ejemplo, mira, ahí estamos, ahí en imágenes, ya, en imágenes que está ahí, ¿no? Entonces, no, daño, mire, por ejemplo, aquí sufrió una fractura ese trabajador, ¿no? De repente ahí en la empresa, pues, hay objetos en el piso, hay desniveles, no se hace señalización, pues el lado que está ahí, ¿no? Em, eh, eh, al proceso, ¿no? ¿no? Entonces se interrumpe el proceso productivo, a la imagen de la empresa, ¿no? Pierde prestigio, ¿no? A los materiales, daño a los materiales. Bien, entonces, cinco etapas, ¿no? Pérdida, ahora vamos a ver el accidente, ¿no? Vamos a ver el accidente. Dijimos que un accidente es todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce, ¿qué cosa? Daño al trabajo. Ahora vamos a ver el accidente. A ver, el alumno, a ver, siguiente alumno es Rodríguez, ¿estás ahí? ¿Se mantiene Rodríguez? Ya me bajó la guardia Rodríguez. No, a ver, Salvatierra entonces, Salvatierra. Aquí, instructor. Buenos días, estoy acá. ¿Puedo leer? Sí, da lectura, hijo. Ya. Accidentes. A ver, los accidentes se producen por el contacto de una energía o con una sustancia peligrosa. Las lesiones producidas por las distintas fuentes de energía son de energía mecánica, cortes y golpes, atrapamiento, fracturas, aplastamiento, amputaciones. La energía térmica, pérdida de calor, pérdida de conocimiento, deshidratación, calambres musculares, golpe de calor, quemadura de primer grado, segundo y tercer grado. Energía eléctrica, produce electrocución, contactos directos o indirectos, quemaduras por arco eléctrico. Las radiaciones ionizantes, destrucción de tejidos, anemias, esterilidad, cáncer. Los productos químicos, destrucción de tejidos, anemias, esterilidad, cáncer. Los productos químicos también destruyen los tejidos. Productos corrosivos, intoxicaciones, irritaciones, productos tóxicos y nocivos para la salud. Bien, entonces miren, primero la pérdida, ¿no? Ahora estamos accidentes. Ahora, ¿qué es un accidente? Lo hemos definido, ¿no? Es todo suceso repentino que con motivo u ocasión del trabajo produce un daño, ¿no? Que puede ser lesión, ¿no? Etcétera. Daño que está ahí. Ahora, pero el accidente, ¿no? Se produce porque hay un contacto que puede ser con una energía o puede ser una sustancia peligrosa, ¿no? Nosotros hablamos en la clase anterior, cuando hicimos los peligros, ¿no? Entonces definimos el peligro
y dijimos ahí una clasificación en 5, ¿no? Entonces, peligro físico, químico, biológicos, ergonómicos y psicosocial, que está ahí. Ya, entonces aquí, ya en el accidente, habla ese contacto con energía, ¿no? Y acá no está hablando de esos tipos de energía, ¿no? Entonces, en este caso físico, térmico, eléctrico, entonces nos indica, pues, el lado que está ahí. Entonces, la energía mecánica, ¿no? Cortes y golpes, ¿no? Cuando uno trabaja con herramientas, equipos o maquinaria, atrapamientos, ¿no? Fracturas, aplastamientos, energía térmica, ¿no? Tiene que ver con calambre, deshidratación, energía eléctrica, bueno, no conocemos. ¿Ya? Lo que son la parte de quemaduras, de repente radiaciones, ¿no? De repente donde hay campos electromagnéticos, por ese lado que está ahí el daño que va a sufrir, ¿no? Hay torres de alta tensión donde tú, entonces, han hecho una investigación, ¿no? Que produce daño, ¿no? O la parte de productos químicos. Entonces ahí lo que se tiene que hacer aquí es describir el accidente, no sé por qué. O sea, describe el hecho, qué cosa pasó, pues el lado qué ocurrió, pues el lado que te... Bien, y aquí tenemos, ¿no? Mire, ve, contacto con energía. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí en la imagen 1 tuvo atrapamiento. Después, mire, con sustancias, afecciones a la piel, ¿ya? Abajo, productos químicos también a la piel, eléctrica, mire, ve, electrocución, radiación ionizante, ¿no? Aquellos que trabajan, por ejemplo, en la minería, ellos utilizan dinamita, mercurio, entonces eso hace daño, pues, ¿no? El contacto con energía. Bien, ahora vamos a ver causas inmediatas, ¿ya? El alumno Suni. A ver, Pablo Suni. A ver, Suni Ramos. Profesor. A ver, diapositiva 21, ¿verdad? Lectura. Causas inmediatas. Las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares y subdividen en condiciones subestándares. Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Las condiciones inseguras están relacionadas con problemas físicos, falta de salvaguardias, contaminación y entorno. Por ejemplo, máquinas sin carcasas que hagan posible el contacto del trabajador con los elementos en movimiento. Actos subestándares. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Se lo considera un acto normal que pone en riesgo la seguridad del sistema o proceso respectivo. Un acto subestándar se detecta con observaciones. Por ejemplo, empleo inadecuado de herramientas, equipo o maquinaria. Ya, entonces, este análisis de causalidad, ya, en este caso de pérdida del accidente, 5 etapas. Empezamos, primero es la pérdida, el accidente. Y la pregunta es, ¿por qué se produce el accidente? Causas inmediatas. Dice, las causas inmediatas son debidas a dos, ¿no? Es condición insegura y acto inseguro. ¿Ya? Ese subestándar también lo podemos interpretar como inseguridad, ¿no? Dice condiciones inseguras. Una condición insegura es de que esa maquinaria, por ejemplo, que se utiliza, produce atrapamiento. Entonces ahí hay que ponerle en este caso guardas, ¿no? Protectores, por ese lado. Esa es la condición, ¿no? Dice, es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, dice, máquinas sin carcasa, ¿no? Sin protección que hagan posible el contacto con los elementos movimiento. Y el otro es el acto inseguro, ¿ya? Subestándar o inseguro. Eso tiene que ver ya con el trabajo. Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar accidentes, ¿no? Se le considera un acto anormal, pone en riesgo la seguridad ¿no? de él mismo y del sistema. Pues, ejemplo, cuando se hace un uso inadecuado de las herramientas, equipos de máquina, hay que entender de que esa herramienta ha sido un diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El destornillador es para
aflojar o ajustar pernos, que está ahí. El cincel para hacer cortes, pero si tú usas el cincel como si fuera un destornillador, entonces uso incorrecto, ¿no? Por eso dice actos subestándares o inseguros, es por parte del trabajador, ¿no? De repente, ese procedimiento tiene que tener 5 etapas, 5 fases, y él por la rapidez obvia solamente hace 3, y viene el accidente, pues es lo que está ahí, ¿no? Ya, esos son, viene a ser las causas inmediatas. 2, condiciones subestándares o inseguras, o actos subestándar o insegura, ¿no? La condición tiene que ver con el sistema, o sea, el empleador, ¿no? El entorno de trabajo. Y el acto inseguro tiene que ver con el trabajador. Y aquí, ejemplo, ¿no? Mire, acto inseguro, vemos ahí, miren la imagen. En las causas inmediatas, por ejemplo, está soldando, pero no usa careta, ya es trabajador. No, condiciones inseguras. Ya, miren ahí, ¿dónde estás haciendo soldadura? En la calle. ¿No? Entonces lo exponen, no le da los equipos de protección personal. Miren, no está usando, no tiene la careta, no usa guantes, mandil, etcétera. Esas son las condiciones que está ahí. ¿Ya? Bien, y ahora viene causas básicas. Entonces, este análisis de accidentes son 5 etapas, ¿no? Primero, pérdida, después el accidente, por qué se da el accidente, por causas inmediatas, y por qué las causas inmediatas. Ahora vamos a ver lo que son las causas básicas, ¿no? Que tiene que ver con 2 causas básicas. A ver, el alumno Benjamín Vázquez. A ver, Vázquez. Profe, diapositiva 23. 23, 4, dice causas básicas. Causas básicas, referidas a los factores personales y factores de trabajo. Factores personales, referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajo. Factores del trabajo, referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente del trabajo. Organización, métodos, ritmo, turnos de trabajo, máquinas, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. Bien, entonces, mire, las causas básicas, ya las causas tienen que ver con factores personales y factor de trabajo. En el anterior, que era causas inmediatas, era acto inseguro, el trabajador, y condiciones inseguras. ¿Ya? Entonces ahora vemos causas básicas, 2, factores personales, dice, tiene que ver con, no tiene la experiencia, ¿no?, necesaria para pueda realizar esa actividad del trabajador, ¿no? De repente fobia, tensiones, su motivación, entonces factores personales. Y factor de trabajo tiene que ver con las condiciones y medio de trabajo, ¿no? Turno de repente, pues, ¿no? En una semana está en la mañana, otro lo ponen en la noche, entonces le afecta, ¿no? Ya, todo ello que está ahí. Ambientes, procedimientos, ya eso, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí, causas básicas, ¿no? Por ejemplo, por exagerar, ¿no? Hemos puesto aquí, por ejemplo, ¿no? Ese trabajador, ¿no? De repente, pues, no ha turno distinto, no ha dormido bien, entonces, mire, ese ya factores personales, ¿no? De repente está con sueño, etcétera. Y factores de trabajo, miren el ambiente de trabajo, ¿no? Mire, la pared, humedad, ¿no? No hay señalización, hay objetos en el piso que están caídos, no se le da el equipo de protección personal, mire, es un desorden, factor de trabajo. ¿Qué condiciones está el trabajo? Aquí el accidente está rondando, ¿no? Está rondando ahí el accidente que está. Y luego tenemos el último, que son la falta de control. ¿Ya? A ver, el alumno Vidaurre. Falta de control. La falta de control son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Procedimientos generales, evaluación de riesgos, seguimientos de accidentes correctos, planificación de la prevención, auditorías, control de
de la documentación, registro de datos e informes. Procedimientos específicos, inspección de seguridad, investigación del accidente o incidente, formación o información, control de salud laboral, utilización de equipos de protección, normas e instrucción de trabajo, seguro, preparación ante emergencias, comunicación. Bien, entonces el quinto, ¿no? Dice falta de... Esto ya tiene que ver ya con el empleador, ¿no? Con la parte administrativa. Dice, la falta de control son fallas, ausencias o debilidades, ¿no? Hemos visto que la normativa legal, la ley 29783, ¿no? Entonces dice de que el empleador tiene que implementar un sistema de gestión en materia de seguridad y salud de trabajo. Tiene que implementar, pues, el lado que está ahí, ¿no? Entonces, ya tiene que ver con aspecto administrativo y se divide en dos, ¿no? Procedimientos generales y procedimientos específicos, ¿no? En procedimientos generales, por ejemplo, tiene que haber, cuando hay un accidente, tiene que hacer toda una investigación, dar las acciones correctivas para ello, ¿no? Y en forma específica, tiene que hacer, pues, seguimientos, auditoría de cómo es que está trabajando, ¿no? El instructor, entonces, para el trabajador tiene cómo lo está haciendo, entonces, y proporcionarle los equipos de protección, ¿no? Entonces, hacer una verificación, la corrección. Entonces, esto tiene que ver con el empleador, tiene que ver con ello, que te hagas capacitaciones, ¿no? Entonces, antes de empezar la faena, entonces, todas las recomendaciones que tiene que haber. Entonces, el quinto le corresponde al empleado, ¿no? Acá vemos falta de control, ¿no? No se hace, pues, un seguimiento, no se hace auditorías, ¿no? Para ver cómo está, simplemente se lo deja, tal como haga el trabajador, no sabe. Procedimientos específicos es proporcionarle, pues, los medios adecuados, ¿no? El equipo de protección personal, darle toda una capacitación, etcétera. Falta de control. Y vamos a ver ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de este método de causalidad de Frank Beer, de cómo tenemos que realizar. Este es un modelito, un modelo por ese lado que tiene. El alumno Canto. Descripción de un accidente de trabajo. Pedro Morales es un operario de una importante compañía de fábrica muebles de oficina. El día 1 se encontraba colocando clavos a una silla con la ayuda de su martillo. Al terminar su jornada vio que el mango del martillo se encontraba un tanto flojo. Muy cansado de su trabajo, guardó sus materiales, de manera que no comunicó que el martillo estaba en mal estado. El día 2 comenzó su jornada y no revisó si sus materiales estaban en buen estado. Al continuar con la fabricación de los muebles, agarró el martillo y comenzó a clavar, desprendiéndose la parte metálica del martillo e impactando en su cabeza. Este hecho le produjo rotura en la cabeza y una contusión en el ojo. Bien, entonces miren, vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? De un trabajador en una mueblería, ¿ya? Vamos a, ahora lo voy a hacer en imágenes, ¿ya? En imágenes para que se entienda mejor. O sea, 2 días. Primer día, ¿no? Entonces, Pedro Morales trabaja en una carpintería, ¿no? Su labor es elaboración de muebles, ¿no? Entonces, ese primer día está haciendo sus, ¿no? Trabajando, clavando, etcétera, ¿no? Entonces, la actividad que él realiza. Al final de la jornada, ya el martillo se percata de que la parte metálica con el mango estaba flojo, pues el lado que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Reportar a supervisor, mire, esto está en malas condiciones, ¿no? Para que de esa manera se tomen las medidas correctivas. Pero ya al final, cansado, ya entonces termina y se va. Ese es el primer día, día 1. El día 2, entonces nuevamente en su trabajo, entonces, como se salió cansado, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando uno va a empezar una jornada? Tiene que revisar, ¿no? Sus herramientas, equipo, revisar, primerito que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa con Pedro Morales? En este caso, él no revisa, ¿no? A pesar de que el día anterior él, ¿no? Ve que había quedado flojo, no revisa, utiliza nuevamente el mismo martillo, ¿no? Entonces, para hacer su labor. Entonces, está clavando, y como había quedado flojo y por la fuerza que él, ¿no? Por el tipo de actividad que realiza, entonces
sale la parte metálica y se impacta, ¿no?, en la cabeza, causándole una rotura y en el ojo una contusión. Entonces lo llevan al médico, ya el médico determina, ¿no?, le da sus descansos, etcétera. Eso aconteció. Entonces, esta actividad, entonces vamos a utilizar, porque acá ha habido un accidente, ¿no? Un accidente. Entonces, ¿qué ha habido? ¿No? Una contusión del ojo y rotura de cabeza que está ahí. Entonces, ahora vamos a hacer el método de Frank-Beer, ¿ya? Vamos a utilizar, que está ahí. Bien, miren, vean en la siguiente imagen, ¿ya? Vean en la siguiente imagen, ¿no? Entonces, hacemos esta metodología. Empezamos pérdida, son 5 etapas, ¿no? El accidente, causas inmediatas, causas básicas y falta de control. Entonces, empezamos por la pérdida que está ahí, ¿no? Entonces, tú lo que en la pérdida simplemente decir el daño que pasó. Entonces, ¿cuál fue el daño? Miren, rotura de cabeza y contusión en el ojo derecho. Esa fue la pérdida del trabajador. ¿Ya? Entonces, hemos visto que la pérdida lo sufren dos, el trabajador y el empleador, el trabajador en su cuerpo. Pérdida, rotura de cabeza y contusión en el ojo, ¿no? También de repente podría ponerse, pues, el martillo no quedó en mal estado, ¿no? Pero fundamentalmente aquí lo fundamental es que es el rotura de cabeza y contusión en el ojo. Ahora arriba dice, ¿y por qué? ¿No? O sea, el efecto fue el daño. El efecto es el daño que está ahí, ¿no? Y vean ustedes más abajo dice efecto, acontecimiento y causa, ¿no? El efecto, el daño, ¿no? Entonces, y las causas es lo que vamos, entonces, efecto, ¿no? La pérdida que sufrió el trabajador en su cuerpo, rotura de cabeza y contusión en el ojo. Ahora, ¿por qué hubo esta pérdida? ¿Por qué? Entonces, ahí, porque ocurrió un accidente. Entonces, ahí describe, la parte metálica del martillo impactó en la cabeza de Pedro Morales. Entonces ahí tú describes el acontecimiento, o sea, el hecho, ¿qué es lo que ocurrió? Describe. La pregunta dice arriba, ¿pero por qué ocurrió el accidente? Causas inmediatas. ¿Cuál fue la causa inmediata? Uso de un martillo en mal estado. O sea, es acto inseguro. Ahora, ¿y por qué se produjo la causa inmediata? Causas básicas. Pedro Morales no tenía la costumbre de revisar su herramienta antes de usarlo, ¿no? Desempeño incorrecto. ¿Y por qué se produjo la causa básica? Falta de control. No había una concientización del nivel de riesgo al que estaba expuesto dicho trabajador, ¿no? Entonces, simplemente se lo deja que haga. No hay una supervisión, no hay una orientación que está ahí, ¿no? Entonces, mire, aquí estamos haciendo ya el análisis de causalidad, ¿no? de pérdida de Frank-Beer. La investigación ya se hace de derecha a izquierda. O sea, aquí empieza de la pérdida, luego el accidente, luego la causa inmediata, causa básica y falta de control. Y la solución tiene que venir, claro, del empleador, por eso dice falta del empleador, de ahí tiene que venir la solución, ¿no? Pues el análisis se hace de derecha a izquierda y la solución se hace de izquierda a derecha, tiene que venir del empleador, ya, de la empresa, hacia la pérdida, ¿no? El trabajador, siguiendo esta parte que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer, ¿no? Una análisis de investigación cuando ocurre el accidente. 5 etapas: pérdida, accidente o incidente, causas inmediatas, causa básica y falta de control. ¿Cómo se hace la investigación? De derecha a izquierda. Y la solución es de izquierda a derecha. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo ok, profe. Ya, muy bien. Entonces está claro. Dice el alumno García, me dice, está claro. Seguimos entonces, seguimos. Bien, a ver, el alumno Canto. A ver, Canto, diapositiva 37. 31. 31, perdón, sí, son 31, sí, correcto. Investigaciones de accidentes. Antes de saber cuál es el proceso de una investigación de accidentes, es importante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué investigar los accidentes?
Para tener la oportunidad de aprender del accidente ocurrido, para detectar peligros no identificados, para desarrollar controles de las causas reales de los incidentes o accidentes, para definir tendencias para orientar las acciones. En resumen, para evitar que se repitan y ocasionen pérdidas mayores. Ya, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer toda una investigación? No hay que dejarlo, entonces, hay que hacer, ¿no? Entonces, para evitar que se repitan y ocasionen pérdidas, ¿no? Entonces, tanto al trabajador como al empleador. A ver, damos la vuelta, el alumno Canchanya. El procedimiento o método. Es necesario disponer de un proceso estable que defina, o al menos de las pautas para saber qué tareas hay que realizar y en qué orden. Para la investigación del accidente se realiza de forma operativa y eficaz. Es preciso descomponer el proceso de investigación en etapas y estudiar cada una de ellas de forma independiente, con un análisis de metódica de su ejecución. Ya, ¿no? Entonces, mire, importante que está ahí, ¿no? Hemos visto acá el análisis de causalidad de Franbir, ¿no? Hemos visto, ¿no? A ver, el siguiente alumno, a ver, Crisóstomo. Sí, profe. Punto 1. Acciones inmediatas. Planificación de la investigación, recopilación de los datos, organización de datos, análisis de determinación de las causas, formulación de acciones, generación de reporte de final de investigación. Bien, entonces cuando hay un accidente, miren, hacemos toda una investigación. Hemos visto el método, ¿no? De cadena causal, de Franbir, que está ahí, las 5 etapas, ¿no? Pérdidas, accidente, causas inmediatas, causas básicas y la falta de control, ¿no? Y ahora hay que hacer un reporte, ¿no? Hay que hacer todo un reporte. Mire, y este es el modelo del reporte. Ya, este modelo está en el manual. El curso de Seguridad e Higiene Industrial tiene 4 manuales. Nosotros ya hemos visto el primer manual. El primer manual fue la normativa legal, lo que es peligro, lo que es riesgos, cómo elaborar la matriz CIPER y el mapa de riesgos. Estamos ahora en el manual número 2. El tema del manual número 2 es lo que estamos viendo ahora, accidente de trabajo. Y ahí aparece todo un modelo, ¿no? Todo un modelo, ¿no? Para hacer el reporte de la investigación. Y ese modelo sigue este método de cadena causal de Franbir, ¿no? Entonces dice, 1, antecedente del accidente, bueno, tiene que tomar el nombre, ¿no? El número 1, ¿ya? Tiene que ver, ¿no? con el accidentado, su edad, etcétera, la hora, ubicación exacta, cargo, luego dice descripción del accidente, ¿no? Entonces, luego viene análisis del peligro y causa, entonces se sigue todo este procedimiento, ¿no? Esto está dentro del manual, he puesto aquí, en este caso, la primera parte. Este es un formulario que hay que hacer, hay que llenarlo. Y siguiendo esos 5 pasos, siguiendo los 5 pasos, ¿no? Tiene que ser el llenado, ¿ya? Bien, entonces mire, con esto nosotros ya hemos empezado ya ese manual 2, el tema es accidentes de trabajo, ¿no? El manual 2 es accidente de trabajo. Muy bien, son 10 y 16, ¿no? Nosotros terminamos 10 y 30, que está ahí. A ver, ¿cómo estamos avanzando en cuanto a las actividades? Hasta el momento, trabajo, primera entrega, ningún estudiante todavía me presenta. Ojo, la fecha, tanto para el trabajo como el foro, es hasta el 10 de septiembre. Plazo tenemos, pero ya el tiempo está avanzando, que está ahí. Y hemos visto la semana pasada, hemos hecho cómo se elabora esa matriz hiper. Lo hemos hecho con ejemplos. Paso a paso hemos hecho con ejemplos, ¿no? En cuanto a la pregunta 2, que era el mapa de riesgos, dije, toma como referencia
ya, nuestro taller, te puse la llave para que tú le tomes la foto, captures, punto. Está ahí. Luego desarrollar 10 preguntas ahí, ¿no? Te pide, ¿no? 10 preguntas que tú respondas y luego tienes que poner conclusión, recomendación, bibliografía. Entonces, todo eso tienes que completar. Aquí en Microsoft Teams te he puesto yo la plantilla de la matriz Zipper, te he puesto también el trabajo que está en Word, con carátula, con todo, para que tú desarrolles. Hasta el momento todavía ningún estudiante me ha hecho. Foro temático. En el caso del foro temático, el tema es trabajos en altura. ¿Ya? El tema es trabajos en altura. ¿Ya? Entonces, hasta el momento un estudiante no me había presentado trabajos en del foro temático que está ahí. Las autoevaluaciones sí, hay 11. Hay que tener en cuenta que la autoevaluación, este 20 está terminando, autoevaluación. Y el tema de la primera autoevaluación, ¿cuál es el tema de la primera autoevaluación? No, tiene que ver con peligros y riesgos y la normativa legal. Los 11 que han hecho tienen la mayor nota. Y en cada clase estamos desarrollando, en cada clase estamos nosotros ahí, ¿no? Dentro del desarrollo, dándote el marco teórico, o sea, no te abandono. En cada clase nosotros estamos desarrollando todo lo que tú necesitas, ¿no? Si por A motivo, ¿no? En el Blackboard está todo el material, pero en cada clase tú te estás leyendo por lo menos 15 a 20 páginas de ese manual. Conforme avancemos el desarrollo de cada uno. Damos a las explicaciones. El trabajo primera entrega te lo he explicado en qué consiste. Te he enseñado cómo se elabora la matriz Zipper con un ejemplo. Y te he puesto el material acá en Microsoft Teams de esa plantilla y también de la plantilla del trabajo. O sea, tienes todo para que tú simplemente lo que necesitas es tu disposición, voluntad para poder hacerlo, ¿no? Bien, foro temático. El tema, trabajos en altura. A ver, vamos a ver en qué consiste ese trabajo. ¿Cuándo se considera el trabajo? ¿Cuál es la altura mínima para decir, ya, a partir de aquí es el trabajo en altura? Ya, a ver, el alumno Crisóstomo. A ver, Crisóstomo, da lectura. Bueno, estas son las preguntas. A ver, Crisóstomo, lee las preguntas. Pedro. A ver, no sé qué pasa. A ver, alumno Cruz, entonces. Yo, profe, primera pregunta. ¿Cómo se benefician los trabajadores que cumplen con los protocolos de trabajo en altura? Pregunta 2. Para realizar un trabajo a 4 metros de altura, ¿será adecuado trabajar en escaleras manuales desplegables? ¿Y por qué? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los equipos de protección personal y colectiva que se deben utilizar para los trabajos en altura? Pregunta 4. ¿De qué manera cree que se puede mejorar la seguridad del personal que realiza trabajos en altura? Y la 5. ¿Se podría considerar al cinturón de seguridad por sí solo como un sistema anticaída? Explicar. Ya, entonces, esos son del foro temático. Ya, foro temático. Entonces, y eso hay que irlo avanzando, porque ya estamos 16 ya de agosto. El 10, mire, se está cortando. La autoevaluación, ya hasta este 20. A ver, ¿qué es trabajo en altura? A ver, el alumno García. A ver, da lectura. Trabajo en altura. Se define trabajo en altura todo aquel trabajo que se realice a un nivel cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual a mayor a 1.8 metros, 180 centímetros, con respecto al plano horizontal inferior más próximo. Es considerado también trabajo de altura cualquier trabajo realizado bajo la cota cero, es decir, excavaciones que superen la altura de 1 metro con 150 centímetros. Por ejemplo, pozos, tanques de almacenamiento cuyo ingreso sea por la parte superior, silos, construcciones u otra cualquiera que implique riesgo de precipitación. Para la realización de estos trabajos se utilizan técnicas de acceso y posicionamiento
por cuerdas, equipos de protección individual contra caídas de manera de prevenir o detener una caída. Bien, entonces, ¿cuándo se considera un trabajo en altura? ¿No? Si estamos a nivel del piso, por encima dice 1.8 metros. ¿No? De 1.8 metros en adelante ya se considera trabajo en altura. Y si lo haces por debajo del nivel de la superficie, ¿no? Como por ejemplo en pozos, tanques de almacenamiento, entonces dice altura que superen 1.5 metros, ¿no? O 150, entonces esos son considerados trabajo en altura. Y el foro temático, el tema es eso, trabajos en altura. Hay que tener en cuenta que tanto en el trabajo, en el foro, requiere que el alumno también, ¿no? Haga sus investigaciones también, ¿no? Haga esas investigaciones con respecto a lo que te está preguntando. Por eso que la fecha, ¿no? Le hemos puesto hasta el 10 de septiembre, o sea, no te estoy dando un día, dos, una semana, te doy varias semanas, ¿ya? Pero ya el tiempo se está cortando. Tengo otro bloque que ya están presentando su trabajo, el foro, etcétera, que está ahí, ¿ya? Entonces, es la recomendación para que después el estudiante, después no me diga, profesor, más tiempo, etcétera, por acá. No, no hay. Entonces, pues, en cada clase estamos haciendo la recomendación. Ya depende del estudiante. Depende del estudiante, ¿no? Para que sea diligente, active esa voluntad y de esa manera avanzando. No solamente, bueno, yo hablo por mis cursos, ¿no? Seguridad y higiene industrial. Conmigo tienen ustedes 2 cursos, seguridad, y también tienen lo que es el otro curso de desarrollo humano. Entonces, entender que tenemos que ser parejos en todo, ¿no? Nuestro curso, pues, el lado que está ahí. Muy bien, tengo 10 y 24, ya, 10 y 24, entonces voy a suspender la grabación, voy a detener esta grabación.